Podemos observar entonces una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Ya tenemos las tres ecuaciones que habíamos obtenido en el video anterior. Aquí está la especificación de cada uno de los lados que le corresponden a cada letra. Y tenemos tres ejemplos de triángulos rectángulos en los cuales necesitamos variables diferentes, o sea, el valor de lados diferentes. Por ejemplo, en este triángulo 1 vamos a tener que la incógnita acá, o el lado desconocido, es la hipotenusa. Tenemos un valor del cateto adyacente de 4 centímetros y un cateto opuesto de 5 centímetros. En el triángulo 2, la variable desconocida es el cateto opuesto. Entonces tenemos acá un cateto opuesto desconocido, pero tenemos el valor del cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y tenemos el valor de la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Nos piden el cateto opuesto. En el triángulo 3 tenemos que el cateto desconocido, la variable desconocida en este caso, es el cateto adyacente. Tenemos el cateto opuesto, que mide 8 centímetros, y tenemos la hipotenusa, que mide 9 centímetros. ¿Cuál es el objetivo entonces del ejercicio? El objetivo del ejercicio es hallar esos lados o catetos que son desconocidos para cada uno de los ejercicios. Entonces vamos a desarrollar a cada uno de ellos para que ustedes recuerden el método de trabajo. Recuerden que contamos con tres ecuaciones que van a ser nuestras herramientas para poder llegar a esos valores. En el triángulo número 1 tenemos que la variable desconocida es R, o sea, la hipotenusa. Entonces nos vamos a nuestras tres ecuaciones y buscamos la ecuación que se acopla al ejercicio. Y tenemos que la ecuación número 1 es aquella que se acopla al ejercicio, porque si nos piden R, esta es la ecuación que necesitamos. Entonces sabemos que R, que es la hipotenusa, es igual a la raíz del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Reemplazando valores que tenemos en el triángulo rectángulo, tenemos que entonces que la hipotenusa sería igual a la raíz, y el valor del cateto adyacente es de 4 centímetros, entonces sería 4 elevado al cuadrado, más el valor del cateto opuesto elevado al cuadrado, en este caso que es 5 elevado al cuadrado. Resolviendo entonces tenemos que la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada, 4 al cuadrado da 16, 5 al cuadrado da 25. Por lo tanto tenemos que el valor de la hipotenusa sería la raíz de 41. La suma de estos dos valores da 41. Y si ustedes hacen su operación en la calculadora, se van a dar cuenta que la raíz de 41 es aproximadamente 6,4 centímetros. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa para este triángulo es de 6,4 centímetros. Bien, en el triángulo 2, entonces, nos están pidiendo el valor del cateto opuesto. Si observamos el cateto opuesto, es la ecuación 3, ¿sí?, que dice que cateto opuesto es igual a estos valores. Entonces esta es la ecuación que necesitamos para hallar ese valor de cateto opuesto. Tenemos entonces que el cateto opuesto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Ya lo habíamos obtenido. Reemplazando valores, entonces tenemos que el cateto opuesto sería igual a la raíz del valor de la hipotenusa al cuadrado. En este caso sería 10 elevado al cuadrado menos el valor del cateto adyacente elevado al cuadrado, en este caso que es el 6 elevado al cuadrado. Tenemos aquí la raíz. Realizando las operaciones correspondientes, tenemos que 10 al cuadrado me da 100, menos 6 al cuadrado da 36. Por lo tanto, el cateto opuesto sería igual a la raíz de 64. Y si obtenemos la raíz de 64, entonces el cateto opuesto sería igual a 8 centímetros. Entonces el valor de este cateto opuesto tenemos acá que es de 8 centímetros. ¿Sí? Si lo hacemos, digamos, en una hoja de blog milimetrado, podemos hacer las medidas reales y vamos a obtener esos valores exactos. Usando entonces teorema de Pitágoras, nos vamos al tercer triángulo. Vemos que lo que nos están pidiendo allí es el cateto adyacente. Por lo tanto, al ver las tres ecuaciones que tenemos acá, la ecuación que me sirve para hallar el cateto adyacente es esta segunda ecuación, que dice que el cateto adyacente es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto elevado al cuadrado.
Reemplazando valores, entonces obtenemos que sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado sería 9 elevado al cuadrado menos lo que mide el cateto opuesto elevado al cuadrado, que en este caso es 8 elevado al cuadrado. Resolviendo entonces tenemos que esto sería la raíz, 9 al cuadrado da 81, porque 9 por 9 da 81, menos 8 al cuadrado, 8 por 8 64, ¿sí? Entonces obtenemos que el valor del cateto adyacente sería igual a la raíz de 17. Hacemos esta resta y nos da 17. Sacándole la raíz cuadrada a 17, obtenemos que es aproximadamente 4,12 centímetros. Por lo tanto, el valor de nuestro cateto adyacente es de 4,12 centímetros aproximadamente. De esta forma, pudimos hallar cada uno de los lados correspondientes, siempre obteniendo las ecuaciones que se acoplen a cada uno de los casos para cada uno de los triángulos. Hay que tener en cuenta que para poder obtener el valor de un lado o cateto, debemos saber el valor de los otros dos lados. Y recuerden una cosa muy importante para que no se les olviden: las unidades deben ser correspondientes. Si esto es centímetros, centímetros y centímetros. Si por aquel motivo en un ejercicio me dan aquí metros y aquí me dan centímetros, yo debo llegar a un acuerdo y saber en qué voy a trabajar. Si voy a trabajar en metros o voy a trabajar en centímetros, y entonces hago mi conversión de unidades.